Del 1 al 5, Arlet. ¿Cómo voy a enumerar si me duele la mano? Escucha solamente, Emanuel. Emanuel, ¿y por qué te duele la mano? Nadie se enteró que tenga quién? fractura de mano. ¿A quién pertenece Gabriela Yaricet esa cuenta? Gabriela Yaricet. Creo que es esta... Dana, creo que es Dana. ¿Dana? Creo que sí, Miss. A ver, esperamos entonces tantito, porque tengo una Gabriela Yaricet. Ya la admitimos, pero necesito que me diga quién es. Bien, del 1 al 5, ¿listos? Bien, comenzamos. 20 más 20 más 40. Dos. 9 por 2 más 18. Tres. 6 por 6 más 20 menos 56. 4. 7 por 7 más 1 menos 2. 5. 5 por 3 más 15 menos 5. Bien. Yo, mi Eh, Emanuel, a ver, Emanuel, escucho. El número 1. 80. Muy bien, Emanuel. Arlet, el 2. 36. Ahí está. Muy bien. Luis ¿Dónde? Ángel, el 3. Luis Ángel, el 3. Juan Carlos, el 3. ¿Cero? 0. Alison Romero, el 4. 48. Ajá. Y Abraham, el 5. Nadia, el 5. 25, maestra. 25. Muy bien. Bueno,
Vamos ahora entonces a leer con el tema búsqueda de información lo que ustedes tenían que investigar sobre la Revolución Mexicana. Cada uno lo va a ir leyendo. Al final revisamos lo de matemáticas, ¿de acuerdo? Lo del libro. Ahorita damos lectura y luego al final. Listos, entonces. A ver, empezamos. Yo voy diciendo nombres y ustedes van participando y muestran la silueta vestida con el personaje que ustedes eligieron del movimiento revolucionario. Bueno, Tania, empieza. La Revolución Mexicana. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Francisco I. Madero publicó el libro La Sucesión Presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Al año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo. Las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Bien, su personaje. ¿Ya terminó? No, todavía no. Sigue. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco I. Madero, quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. En febrero de 1913, un grupo de militares se rebelaron contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque en los 10 días que duraron los combates hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Muy bien, tu personaje, muy bien, datos muy interesantes nos dio Tania. ¿Quién es Tania? Es Emiliano Zapata. ¿Y qué nos puedes decir de Emiliano Zapata? Emiliano Zapata participó en la Revolución Mexicana con el movimiento zapatista mediante el Plan de Ayala, con el que buscaba apoyar a los campesinos que habían sido despojados de sus tierras. Muy bien, Tania. Muy bien. Excelente. Claudia. Maestra. Escucho, Claudia. No importa que mi lectura sea muy larga, es que sí está muy larga. Mucho, no importa. O si quiere, mejor yo hasta el final para que... No, de una vez, Clau, porque vamos en orden para ir anotando, hija. Ok. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en Estados Unidos mexicanos el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Porfirio Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato.
Cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición del gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Porfirio Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que se eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Porfirio Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Porfirio Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó elegido Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz Bernardo Reyes y Victoria Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de esos sucesos se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Pancho Villa en 1923 y Obregón en 1928. Bien, muy extensa, con datos muy precisos. A ver, una pregunta, Claudia. ¿La escribiste Sí, en tu libreta? sí. Ah, perfecto. Ahora, muéstrenos el personaje que usted eligió de ese movimiento. ¿Cómo se llama? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Bien. También conocido como el caudillo del sur. Fue un líder campesino e ícono de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata fue un destacado líder campesino durante la Revolución Mexicana. Muy bien, muy bonito, quedó bonito. Claudia, ¿tiene usted atrás pantalla? ¿Mande? ¿Tiene usted imagen de pantalla atrás de ti? Sí. Sí, es que sales como fantasma nada más. Ahí sí. Poquito. Nadia, sigue Nadia.
Pancho Villa fue un pobre campesino huérfano y con Emiliano Zapata encabezaron la Revolución Mexicana en 1910, siendo así una figura decisiva para derrotar el régimen del entonces presidente Porfirio Díaz. Eh, los datos de Emiliano Zapata son fecha de nacimiento 5 de julio de 1876, nombre original de Pancho Villa, José Doroteo Arango Arámbula, eh, lugar donde nació en la Coyotada, día de su muerte 20 de julio de 1923, lugar de muerte Parral, Chihuahua. Muy bien, Nadia. ¿Su personaje? ¿Quién fue? Pancho Villa. Ajá, díganos algo de ese personaje. Fue un pobre campesino, huérfano. Ujú. ¿Qué más? ¿Algo que haya hecho? Maestra, soy Alexa. En lo que estamos comiendo, Alexa, estamos con tu compañera Nadia. En un momentito te atiendo, por favor. Y junto con Emiliano Zapata encabezaron la Revolución Mexicana. Bueno, le falta un poquito de información de su personaje, Nadia, ¿de acuerdo? Hay que buscar un poquito más. Pero estuvo bien, Nadia. Alba. Sí. No, perdón. Arlet, ¿sí es? Arlet. Arlet. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha contra de la perpetuación en el poder del generado Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre fracciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. ¿Su personaje? Es una Adelita. Una Adelita, mira nada más, muy bien, una Adelita. Ajá, ¿y qué nos puedes decir de ese personaje tan famoso durante este movimiento? Cuya principal actividad era curar a los hombres que eran heridos durante combates y ellas también combatían. Uh-huh. Una de las principales actividades era curar a los heridos y también combatían. Y es donde empieza, ¿verdad? La mujer, fíjense, desde el movimiento revolucionario ya había participación femenina, sin temor y sin tantas cosas como prohibiciones que pudieran tener, ¿sí? O sea, Arlet nos muestra un personaje famosísimo, las famosas Adelitas en el movimiento revolucionario. Bien, Arlet. Sigue Mirza. Listo, me dice, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfiriato Díaz ejerció el poder del país de manera dictatorial desde 1877 hasta 1911. Ajá, y su personaje.
Aquí está. Ay, no se ve. No se ve la cámara. Muy bien, ¿qué personaje es, Mirza? Juan de la Barrera estaba defendiendo el bosque de Chapultepec. Juan de la Barrera. A ver, hija, a ver, Mirza. Yo lo hice de los niños héroes. Sí, pero no es el personaje. Exacto, ya te diste cuenta, qué bueno que te diste cuenta, así de que de tarea Puedo borrar porque si no va a quedar feo. me lo vuelve a mostrar en la próxima clase virtual. Me elabora el personaje, por favor, porque aquí usted me dio un brincote de la historia, pero grande. Lo sé, mi. Bueno, muy bien, Mirza. Sigue Juan Carlos. Maestra, Te yo no escucho. hice que yo no escribí esa lectura, pero ¿puedo decir lo que hizo mi personaje? O sea, no hay investigación. No, es que sí lo investigué, pero no encuentro la hoja donde está. Y sí lo escribí. Ay, Juan Carlos, pero pues sí tendrías que escribirlo en la libreta, hijo. Sí, por eso lo escribí en la libreta, pero ya no sé dónde no, ya no lo encuentro. Ok, ¿qué te parece si vamos al siguiente compañero y continúas buscándolo? Y los regresamos a ti al final, ¿sí? Sí. Ok, bueno. Luis Ángel. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de de manera dictatorial desde 1986 hasta 1911. Bien, ¿tu personaje, Luis Ángel? Mi personaje fue... ¿Quién fue? Francisco I. Madero. Muy bien, dinos algo de Francisco I. Madero, Luis Ángel. Francisco Madero González fue un empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Muy bien. Muy bien la información y muy bien lo que dijiste de Francisco I. Madero, Luis Ángel. Continúa, Alexa. Ok, Miss. Eso es del español, ¿verdad? Lo que investigamos del inicio de la Revolución Mexicana. En la búsqueda de información, ese fue nuestro tema. Ok, bueno. Se inició en Estados Unidos mexicanos el 20 de noviembre de 1910, entre 1810 y 1920. Nuestro país vivió cambios muy importantes con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia. Se inició la recuperación de la economía y la reconciliación entre los grupos que hasta se disputaban el poder. Con nuevos préstamos se reestructuró la deuda externa y otros países invadieron México. Gran parte de la población continuó viviendo en la miseria. En trabajos excesivos y con poca paga. Para mantener el orden, Porfirio Díaz estableció un gobierno autoritario. A esta reprimió durante a quienes no estaban de acuerdo con el límite de libertad de expresión y se mantuvo en la presidencia por más de 30 años, negándole a efectuar elecciones libres. Yamis. Bien, ¿su personaje? Fue Miguel Zapata.
Pero no lo veo. Si nos lo muestra, por favor. No, Miss, es que yo no hice. A ver, ¿cuál personaje, Miss? Es que no estoy entendiendo bien. En la silueta del anexo que ve en la guía, tenía usted que vestirlo o colocarle a través del color y el lápiz el vestuario de algún personaje de la Revolución Mexicana. Y aquí en clase virtual explicarnos algo de lo que hizo ese personaje y mostrarlo. Ay, yo lo iba a hacer hoy porque yo lo iba a hacer hoy porque como allá mi mamá fue por la comida y mi abuelita estaba con mi abuelito porque como está enfermo, pues no pude hacerlo hoy porque ni lo puedo. A ver, escúcheme entonces. Va usted a terminar esa tarea y en la próxima clase virtual me lo muestra, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Bien, continuamos con Dana. Dana, escucho su investigación de Dana Fernanda. Bueno, vamos a otra porque se congeló la señal. A ver, Dana, ¿estamos listos? Dana. Owen. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en México el 20 de noviembre de 1910. Se inició como una lucha contra el régimen del general Porfirio Díaz y terminó por convertirse en una guerra civil entre fracciones que luchaban por sus propias ideologías e intereses. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que dejaría el poder y no se reelegiría, Francisco Ignacio Madero González realizó diversas giras en el país para formar un partido político que eligiera a sus candidatos y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura y Madero fue arrestado acusado de sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar y huyó a Estados Unidos desde San Juan Antonio. El 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se extendió a otros países del territorio nacional. Una vez sublevados, ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua. Porfirio Díaz presentó su renuncia y exilió en Francia. Bien, Owen, su personaje muestra, por favor. No lo hice. No lo hizo, ¿por qué, Owen? ¿Alguna razón? Se me olvidó. Bueno, por esta vez se va a pasar el olvido, Owen. Me lo tiene que hacer y me lo va a exponer la próxima clase virtual, ¿entendido? Sí. ¿Me escucha? Y no vamos a volver a tener esos olvidos porque si no vamos a empezar a bajar calificaciones. ¿Sí? Okay. Bueno, seguimos con Arturo. No. Emanuel. Emanuel. Ay, es que se me estaba confundiendo. A ver, escucho tu investigación, Emanuel. Inicio de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 se inició la llamada Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Francisco Madero, Pancho Villa, que su nombre real era Doroteo Arango, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.
Entre los más emblemáticos, este levantamiento dio inicio a una guerra civil por más de 10 años contra la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años. Francisco y Madero y otras personas levantaron con armas en toda la República y con grito de sufragio efectivo, no reelección, exigiendo a toda la República y con grito y exigiendo a general Porfirio Díaz que dejara el gobierno y respetara y respetar a los mexicanos en sus derechos como la igualdad, la justicia, la equidad y la libertad. La Revolución Mexicana sentó así las bases para la construcción de una nación socialmente democrática. Bien, tu personaje, muéstranos. Miss, yo solo Bien. puedo decir Dana Fernández. Bien, Emanuel. Sí, Dana, dame un momentito. Bien, Emanuel. ¿Cómo se llama tu personaje? Es Emiliano Zapata, que Ajá, nació en Anecuelquilco, Anenecuilco. Anecuelquilco. No sé pronunciar bien. No es posible. A ver, Emanuel. Anenecuilco. Bueno, continúa. Con el municipio de Cuautla en el estado de Morelos. Él participó en la Revolución Mexicana a favor de los campesinos con su frase "Tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja". Muy bien, Emanuel. Bonita frase, ¿verdad? Bueno, nos regresamos a Dana porque si no se vuelve a congelar y ya no nos ponemos de acuerdo. Dana, te escucho. No, seguimos problemas con su señal. Bueno, Asensio Alizón. Alison. Fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Bien, ¿tu personaje? Es Porfirio Díaz. ¿Se alcanza a ver? Ajá, sí, sí se ve. Fue un participante de la Revolución Mexicana y fue un militar mexicano que ejerció el cargo del presidente de México en 7 ocasiones. ¿En cuántas ocasiones? En 7. ¿7 ocasiones? Sí. ¿Cuántos años fueron en total? 7 años. Ah, ¿a poco nada más era un año? Dijiste 7 ocasiones y duró entonces 7 años nada más. A ver ese dato, chéquemelo, investíguemelo por favor y me corrige porque estamos mal. Y ese es un dato que tenemos que recordar dentro de la historia del movimiento revolucionario. ¿Sí? No duró 7 años. Bien, ahora sí, Dana, me regreso contigo, hija, antes de que se nos congele tu señal. Escucho. No. Abraham. Abraham.
Jimena. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en Estados Unidos mexicanos el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Su personaje. Muéstranos tu personaje. ¿Quién es? Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. ¿Y qué nos puedes decir de ese personaje? Venustiano Carranza fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Como primer jefe del ejército constitucionalista tras el fallecimiento de Francisco I. Madero. Yamis. Bien. Dana, ¿ya no me escuchas, hija? ¿No? Seguimos teniendo problemas de señal con Dana. Maestra, falto yo. Va, Abraham. Sí. ¿Ya, Juan Carlos, ya lo encontraste? Sí, maestra. Ahora sí te escucho. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Sí, en tu personaje, Juan Carlos. ¿Quién es? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, muy bien, Juan Carlos. ¿Y qué nos puedes decir de Emiliano Zapata? Fue un militar, muy maestra. ¿Fue militar qué? Fue un militar muy importante durante la Revolución Mexicana y que Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes militares y uno de los hombres más importantes de la Revolución Mexicana. Además, representó los valores e ideales que se buscaba durante la época, como la justicia social, la lucha de clases, igualdad, democracia social o el respeto por los pueblos indígenas. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien. Dana, ¿sigue teniendo problemas con la señal? A ver, ahorita que estamos, empiece a leer su trabajo. Porfirio fue presidente. A ver, hija, no, seguimos teniendo problemas. Mira, si me estás escuchando, si solamente me estás escuchando, tómale a tu trabajo la foto o como quieras enviármelo por correo, ¿de acuerdo? Porque se nos sigue congelando. Entonces, para que no estés angustiada, porque ya veo tu carita de angustia. No te preocupes, mándalo por correo, ¿de acuerdo? Bueno, me faltó Abraham, me dice que tiene problemas con su micrófono. Bueno, también envíalo por correo, Abraham. No hay problema. ¿Sí? Abraham. Si me escuchas, ya hay una indicación para ti, para Dana, que son quienes ahorita batallamos un poquito hubo algunas malas. Abraham. Abraham, ¿ya? Ya lo vi, Dana. Ya lo vi. Bien, entonces nada más envíame por correo quién es ese personaje y qué hizo. Porque se nos congela, hija, la imagen y empiezas a hablar y ya no te escucho. No te preocupes ni te angusties. Tranquila. Bueno, ahora sí, Abraham.
Ahora sí, Abraham. Bien, Abraham. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en Estados Unidos mexicanos en el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Muy bien. ¿Tu personaje? Aquí está Miss. Muy bien. ¿Quién es? Emiliano Zapata, Miss. Dinos algo de Emiliano Zapata. Fue uno de los líderes militares y uno de los hombres más importantes de la Revolución Mexicana. Bueno, bien. Ninguno faltó, ¿verdad? A ver, y si no, díganme ahorita. Bien. A ver, chicos, este tema era búsqueda de información, ¿sí? Hay que aprender también a buscar información en alguna fuente, escribirla, ¿sí? En nuestra libreta. Esa era la finalidad de este tema. El tema fue movimiento revolucionario porque era el que estaba acorde a cubrir una de las fechas más importantes de nuestro país, ¿sí? Entonces, vean qué importante es en esa búsqueda de información consultar diferentes fuentes para obtener algo sobre algún tema. En esta parte venía un anexo en el que tenían que anotar algunos datos, una ficha de la fuente de información que ustedes consultaron. Nadia, ¿me quieres decir por qué es importante llenar esa fichita que aparece en el anexo 1 de tu guía? ¿Por qué era importante? ¿O por qué consideras tú que es importante que escribas esos 3 datos que se te están pidiendo? Para que estemos informados. Bueno, es para que estemos informados, pero esos 3 datos, título de la fuente consultada, el autor y la página, quedan escritos en esta ficha para que si yo quisiera seguir investigando. La fuente es si yo quisiera seguir investigando sobre el mismo tema, voy a guardar esta fichita donde ya en esa fuente de información obtuve parte de mi investigación y voy a empezar otra vez y a lo mejor me encuentro en otra parte, en otro libro, en otro periódico, en otra revista, otra poquita de la investigación que yo necesito, y es importante ir haciendo estas fichitas para tenerlas como resguardo para consultar más adelante. Es una ficha muy simple, pero es muy importante saber qué fuente consulté, de quién es esa fuente que yo consulté y sobre todo el número de página donde encontré lo que yo necesitaba, ¿sí? Para eso me va a servir esa ficha. Es muy sencilla, todavía no llegamos a una ficha muy formal, pero esta nos está sirviendo para introducirnos a ir guardando los datos de las fuentes de información que yo ocupé en este tema de español que se llama búsqueda de información, ¿sí? Bueno, ahora sí, vámonos con matemáticas, chicos, en la página 47 de su libro. ¿Qué libro, Miss? Matemáticas, página 47. Y me empieza a leer Juan Carlos, por favor. Sí, maestra. La fonda de mi tía Chela es famosa por sus ricos tacos de cochinita pibil. Pero no sabemos qué vamos a hacer, Juan Carlos. Usted. Únete con un compañero para resolver el siguiente problema. Exacto, si yo no leo indicaciones no voy a saber qué hacer, ¿sí? Sí, maestra. Y yo, muy bien, Juan Carlos. Ahora sí, dice, la fonda de mi tía Chela es famosa por sus ricos tacos de cochinita pibil. Y tenemos la imagen de la fonda de la tía de doña Chela,
y tenemos también una etiqueta donde nos da la información con la que vamos a trabajar ese problema. En ese cuadrito dice orden de 3 tacos por 25 pesos. Una orden, me va a costar 25 pesos, pero esa orden va a traer 3 tacos en el platito. ¿Entendido? Muy bien. Abraham, ¿me quieres leer lo que sigue? Anoten el dato que falta en cada una de las siguientes tarjetas. Muy bien, tengo 4 tarjetas que son 4 mesas, ¿sí? Me quiere decir Alison Romero, en la mesa 1 se consumieron 12 tacos, 12 tacos. ¿Cuánto fue el total a pagar considerando que una orden cuesta 25 pesos? A ver, Alison. ¿No está Alison? Yo, maestra. Que dígame nombre, ese yo. Juan Carlos. Juan Carlos, dígame el total a pagar. 100 pesos. 100 pesos. ¿Cómo le hiciste, Juan Carlos? Yo con mi papá multipliqué los 25 pesos por 20 tacos. ¿Usaste la multiplicación? Sí. ¿Sí? Utilizando el número de tacos y lo que cuesta esa orden, ¿cierto? Sí. Muy bien, Juan Carlos. Mesa 2. Me contesta Jimena. En la mesa 2. Ahí nada más nos dan el total a pagar, que son 75 pesos. Pero no sabemos cuántos tacos se comieron. A ver. Jimena. Yo, Miss. Ese que dice yo. Miss. Claudia. Yo, Alexa. A ver, Alexa. Son 9 tacos. Son 9 tacos. 9 tacos. Muy bien, Alexa. Son 9 tacos. Una orden trae 3, otra orden otros 3, otra orden otros 3. Y si cada una cuesta 25. Lo ¿sí? multiplicas 3 multiplicaste como 3 por 3 por 3. Sería para pagar. Sí, sumaste las órdenes. Sí. Y luego multiplicaste, o podías haber sumado también. Sí, sumé las órdenes. Exacto. Bien. Mesa 3. La mesa 3. Nombre. ¿Quién es ese yo? A ver, Arlet. Arlet. 18 tacos. 18 tacos. Miss, yo la 4. ¿Yo puedo dar la 4? Emanuel, permíteme. Apagamos micrófonos. Apagamos micrófonos. Arlet, ¿qué operación usaste? Maestra, ¿qué multiplicaste? Ponemos palomitas y estamos en 150 por 3. 150 por 3. ¿Cómo? Sí son 18 tacos, Arlet, pero 150 por 3. No, ¿vas a pagar más? A ver, escucho. A ver, ¿quién auxilia a Arlet? Ahora sí. Yo, Miss Alexa. A ver, Alexa. Bueno, yo lo que hice para tomar los resultados, aparte de multiplicar, encontré otra forma, fue sumar, y yo sumaba, pues, 25 más 25 por los órdenes. Las órdenes. Y ay, espérame, Miss, que ya me perdí. Sí, ya vi que ya te perdiste. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Marcela. Yo. A ver, Claudia, escucho. Yo lo que hice fue dividir los 25 los 25 entre los 150
lo cual me daría 18 y entonces esos 18 serían los 18 tacos. Exacto, una forma más rápida, ¿verdad? De hacerlo. Miss, Muy bien, escucho. yo quería la 4. A ver, Emanuel, la 4. Ah. Emanuel, la 4. Miss, yo hice una tabla para saltarme en 3 en 3 porque cada orden lleva 3 tacos. Según el principal dato, dice que orden de 3 tacos por 25 pesos. Ajá. Y entonces el resultado sería 225. Si Sí. serían 27 tacos, entonces serían 225 pesos. Muy bien, él hizo una tabla informativa, ¿verdad, Emanuel? Sí. Utilizando los 3 tacos de cada orden. Muy bien, hasta ahí llegamos con esa página y de nuevo volvemos a recordar nuestros temas de las camisas y los botones, ¿se acuerdan? Una camisa necesitaba 15 botones. Ahora, una orden de tacos está formada de 3 tacos. Entonces, vean, otra vez regresamos con una sola cosa, ¿sí? Me va a permitir encontrar los datos de las que yo quiera saber. ¿Sí? Se parece, nada más que aquí usamos tacos y en las anteriores se usaron camisas y botones. Aquí es 3 tacos y el precio de cada orden. Bien, hasta aquí llegamos, chicos. Hasta aquí llegamos, nada más les voy a dar algunas indicaciones para que terminemos la semana tranquilos. La maestra de artes envió un video. ¿Alguien tiene problema para verlo? ¿No? Yo, ¿Quién es yo? ¿Nadia? ¿No lo puedes ver? No, maestra. Bien, Nadia, se les va a mandar otra forma de poder verlo, ¿de acuerdo? Nadia, ¿alguien más para anotar? ¿Quién más? Ah, Dana. Bien, Dana. ¿Quién más? Yo. Es Owen. Ajá. Sí. Owen estuvo hoy muy callado. Muy poco participativo, Owen. Bueno, ahora, respecto a las actividades de educación física, mándenmelas a mí, ya se les había dicho. Por favor, envíenmelas a mí. Yo estoy en comunicación con la maestra Betty y con la maestra Chelita para revisar y para calificar, pero tienen que enviármelas a mí. ¿Sí? No las envíen con la maestra, conmigo, por favor. De otra manera, si ustedes se las envían a ella, yo no me entero y creo que no cumplieron, entonces ahí va a aparecer que no le enviaron. Bueno, y la otra situación es de inglés. La maestra no mandó actividad esta semana, pero entren a Classroom y ya hizo una anotación ella, hizo una observación. Hay que leer lo que la maestra colocó ahí para saber qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Porque ya nada más quieren encontrar actividades y eso está mostrando que no están leyendo las indicaciones que la maestra anota. Nada más quieren ver la actividad y ya. No, hay que leer. ¿Qué me pide? ¿Qué quiere? ¿Qué voy a hacer o qué no voy a hacer? ¿Sí? ¿Claro? Bueno, quienes no han entrado a la página tienen que entrar y ver qué pide la maestra. Es cierto, no hubo actividades, eso es bien cierto, pero sí hay una anotación ahí, una observación que hizo y que papá y mamá tienen que mandarle a la maestra de enterado. Maestra. Escucho, Nadia. Aquí lo que mandó la maestra de inglés es mandar la rúbrica de enterado. Ajá, exacto. Así es, eso es nada más. Eso es todo lo que la maestra necesitaba. Muy bien, Nadia, sí, qué bueno que entraste a la página y ya lo viste, ya hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, chicos, pues ahora sí, nos vemos. Yo los dejo
Bye. Nos vemos, Miss. Adiós, Bye. maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, Miss. Adiós. Adiós. Ya se fue la Miss. Ya se fue la Miss. Yo ya me voy, bye. Yo también ya me voy, bye. Ok. Hola, ¿cómo están? Sí, de hecho es que no me descargaba. Vale, adiós. Gracias. Sí, claro que sí. Cuídese mucho, un abrazo. Adiós. Mande. Ok, está bien, ahorita me comunico con ella. Sí, ya lo vi, de hecho, estoy esperando que termine. Ok, me parece bien. Gracias.